Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Estamos aquí nuevamente en otro episodio de Donde Teclas. Y pues en esta ocasión, pues nuevamente, pues bueno, hemos tenido que cambiar la programación que teníamos preparada, pues para abordar un tema, pues de actualidad y pues de importancia, importancia, pues para la cultura, para la historia de nuestro tiempo y sobre todo, pues bueno, porque pues este es un canal, aunque enfocado a la cuestión de los libros, del cine, también está enfocado a hablar sobre cuestiones relacionadas con la cultura. Y entonces el tema de hoy, que le vamos a dedicar estos minutos, pues tiene que ver con el fallecimiento del Papa Francisco, es decir, del sumo pontífice de la Iglesia Católica. Y bueno, ¿y esto por qué es? Bueno, pues porque me he atrevido a eh, hablar sobre esto. Primero yo quiero aclarar que yo no soy especialista en religiones, ni soy sociólogo de la religión, ni soy una persona que haya, pues se haya dedicado gran parte de su vida a eso. No soy un especialista, pero sí soy, pues bueno, primero que nada, soy católico, porque así fue como me lo inculcaron mis padres, esa fue la religión que me tocó, que me inculcaran mis padres, y bueno, pues siendo mexicano, pues el 78% de la población mexicana son católicos y pues muchos de nosotros, además de ser católicos, somos guadalupanos. Es decir, todo mexicano es guadalupano, como dice el adagio. Y precisamente por eso me he atrevido a hablar, pues primero, pues por pertenecer a esa religión, a esa iglesia, más que nada, más que religión, a esa iglesia que pues en el mundo pues tiene pues más o menos 2.400 millones de personas, son las que son cristianas y pues católicas propiamente dichas, pues son 1.406 millones de personas, ¿no? En 2023 así fue, era lo que estaban contando. Entonces, pues es el cristianismo y dentro del cristianismo, dentro de las diferentes vertientes del cristianismo, pues el cristianismo es la religión más extendida en el mundo. Y pues bueno, en el caso de la Iglesia Católica, pues bueno, son, decíamos, 1.406 millones de personas que profesan o que forman parte de esta religión del cristianismo y que conforman parte eh, de la Iglesia Católica, que es una de las diferentes iglesias cristianas. Entonces, bueno, pues por una parte, pues yo lo que quiero platicar, compartir con ustedes, pues bueno, primero que nada, a mí desde muy joven me llamó la atención, pues bueno, pensar y reflexionar y cuestionar también, eh, pues bueno, todo lo que tiene que ver con la religión, con con el cristianismo y con el catolicismo, que me fue inculcado y que bueno, pues yo lo eh, formo parte de esa iglesia por cuestiones culturales, familiares, sociales de mi país y de mi entorno, porque esta cuestión de la religión, pues muy pocas veces se escoge, sino que más bien pues se sigue como una tradición, ¿no? Y es muy
poco frecuente las personas que pues ya en una edad adulta pues deciden, vamos a decirlo así, cambiar de equipo, cambiar de iglesia, de religión, pues para tomar otra que los convence más o que de acuerdo con sus reflexiones y con su propia conciencia, pues consideran que es más adecuada para ellos. Pero eso es muy poco frecuente. Generalmente uno nace en una determinada religión y muere en esa determinada religión. Entonces, en mi caso, yo llegó un momento, sobre todo a partir de la adolescencia, en que yo me cuestioné y pensé acerca de la noción de Dios en el sentido cristiano, qué significa Dios, qué significaba Dios para mí, si existía o no existía Dios y si valía la pena creer en un Dios, en este caso pues el Dios cristiano. Y entonces en la adolescencia pues bueno, hubo mucho cuestionamiento, mucho pensamiento. Y después ya en la edad adulta, pues fue cuando emprendí una verdadera búsqueda del sentido precisamente de qué significa la espiritualidad y cuál de todas, o por lo menos de las principales creencias religiosas, pues es la que me convencía más acerca de su, pues bueno, de lo que planteaba y de lo que yo pensaba que era, o pensaba o pensé que era pues la más adecuada para mi sensibilidad y para lo que yo buscaba como respuesta, sobre todo acerca de por qué estamos aquí, cuál es el objetivo de la vida y qué va a pasar cuando eh, muramos, cuando ya se acabe este ciclo y si hay algo más allá de este ciclo en el que estamos. Entonces ya en ese entonces, ya siendo ya un adulto pensante, pues me dediqué a explorar y a leer sobre las diferentes religiones, desde las, bueno, las religiones actuales, las más antiguas y las recientes, y pues bueno, llegué a la conclusión de que pues la que más me convencía y me acomodaba, pues era precisamente en la que nací, en el cristianismo. Sin embargo, la historia de la propia Iglesia Católica, de la propia religión cristiana, pues es muy es fascinante y es también muy estremecedora y obviamente también muy importante para entender lo que nosotros llamamos como el mundo occidental, como la civilización occidental, porque la civilización occidental pues ha estado formada, afectada, regida, eh, influida por precisamente el cristianismo. Y en este lado del mundo, es decir, en América Latina, en el Nuevo Mundo, en gran parte del Nuevo Mundo, pues lo que nos legaron, pues bueno, los españoles, cuando llegaron aquí a este lado del charco, pues fue precisamente la religión. Y fue precisamente la religión católica, digo, nada más y nada menos, pues los reyes que gobernaban lo que todavía no era España, sino esa parte que después se convertiría en el Imperio Español, pues eran los reyes católicos y que recibieron como encomienda del propio Papa, pues servir como impulsores y propagadores de la fe cristiana en el mundo.
No sabrían que pocos años después de haber empezado esa propagación ya, vamos a decirlo así, a nivel mundial, prácticamente a nivel global, porque pues ya se había descubierto la otra parte del mundo que no se conocía, o sea, la parte del continente, de otro continente, que vendría precisamente el gran cisma de la Reforma Protestante, que con ella pues marcaría el inicio de la Edad Moderna, propiamente dicho, a través pues precisamente del cuestionamiento y del enfrentamiento de pues una parte de los cristianos que se separaron y que no quisieron seguir respetando y obedeciendo los lineamientos de la Iglesia Católica, sobre todo de la Iglesia de Roma, ¿no? Porque, pues bueno, sabemos que también antes de eso, pues hubo una separación de dos iglesias, de la Iglesia de Oriente y la Iglesia de Occidente, lo que le llamamos ahora la Iglesia Cristiana Ortodoxa y la Iglesia Católica y Romana, que ese es el nombre oficial. Católica por universal y romana pues porque está en Roma. Entonces, no vamos a hacer un recorrido exhaustivo, sino más bien nos vamos a ocupar de la actualidad. Primero, pues bueno, voy a platicar mi experiencia como cristiano, católico, quiero pensar yo promedio en este país. Nosotros en México, para los que nos están viendo de otros países, tenemos una tendencia a decir, pues soy católico, soy creyente, pero no practicante. Es decir, he sido bautizado, se me han aplicado los diferentes sacramentos, pero no voy a la iglesia como manda, que es por lo menos ir los domingos a la iglesia, y no me confieso tan frecuentemente como debería, ni aplico todas las cuestiones que deberían de ser. ¿Por qué? Porque, como ya se habrán dado cuenta muchísimos, el ser verdaderamente practicante de, no solamente del cristianismo, del catolicismo, sino ser verdaderamente practicante de una religión, de cualquiera que sea, del cristianismo, del islamismo, de cualquier, del judaísmo, es verdaderamente agotador. Y también implica pues un gran compromiso con eso. Entonces, el ciudadano promedio, la persona promedio en la actualidad, en esta sociedad en la que vivimos, pues trata de observar y trata de practicar, pero sobre todo de creer. Por eso decimos, soy creyente, pero no practicante. ¿Sí? O sea, no cumplo al pie de la letra, no he cumplido, no se cumple al pie de la letra, pero creemos. Y allí esa es una cuestión totalmente respetable. Ahora, yo creo, y eso también es parte de mi convicción personal, que precisamente la cuestión de la fe tiene dos vertientes. Tiene una vertiente obviamente social, colectiva, porque precisamente a través de las religiones o de la religión nos religamos, a eso se refiere la religión, nos relacionamos con el entorno, con los demás, compartimos una creencia en algo o en alguien y generalmente pues hay una institución que agrupa y le da orden a esa creencia colectiva, que en este caso pues es la Iglesia Católica,
Y también hay un ámbito profundamente personal, ¿sí? En el cual, pues, allí no tiene nadie, la verdad, no tendría nadie que opinar o cuestionar las, la fe y la creencia íntima de las personas. Por eso yo soy muy respetuoso, siempre he sido muy respetuoso de la genuina, del genuino pensamiento y emoción, sobre todo emoción religiosa y espiritual de las personas. Yo respeto muchísimo, sobre todo la devoción, ¿no? Aquí, en este caso, los, el pueblo mexicano y en general los pueblos americanos son muy devotos. eh, y aquí en México, pues bueno, arraigó muchísimo la devoción católica, sobre todo en, en las vírgenes, en los santos, en Jesucristo. Y esa devoción se demuestra, pues bueno, con la gran cantidad de eh, actividades, festejos, conmemoraciones, ritos que se realizan socialmente todas las fechas del calendario en nuestro país. Estoy hablando de México, pero en nuestra región sobre todo. Yo ese sentimiento, esa emoción, y en nuestro caso, por ejemplo, aquí en México, que es preponderantemente guadalupano, cada 12 de diciembre hay una gran demostración de devoción y de emoción religiosa espiritual. Y eso yo lo respeto. Lo que yo no comparto, nunca compartiré, nunca respetaré, ¿no? En el sentido de como a esas personas que son, que se escudan en la religión para, para cubrir su talante hipócrita. Es decir, personas que se dicen muy cristianas, muy religiosas, pero que en realidad hacen todo lo contrario y realizan actividades que van en contra precisamente de las creencias y en este caso, pues en el caso del cristianismo y de la vertiente católica del cristianismo, que bueno, esa es otra cuestión. Hay muchas religiones, cada quien profesa su religión, su religión si es que la profesa y si no, pues si no, si es ateo, agnóstico, prefiere no creer, pues bueno, también es totalmente respetable, pero todos tienden a creer que su religión es la correcta, es la única y es la que vale la pena y eso pues eso ha llevado a a muchísimos enfrentamientos y a muchísimas eh, conflictos armados y sobre todo a muchas muertes, ¿no? La historia está marcada por eso y se han cometido demasiadas muertes en nombre de la religión, de las religiones, del Dios verdadero de cada quien, de cada uno de esos países, civilizaciones, culturas. Entonces, yo soy, en ese sentido, pues también igual respetuoso de todas las religiones. Yo personalmente creo que ninguna religión es mala, es decir, que ninguna religión profesa la maldad ni los sentimientos negativos de la humanidad, sino al contrario. Con diferentes matices, todas las religiones lo que buscan es precisamente que el ser humano
se desarrolle en un ambiente amoroso, de convivencia, ¿sí? Y de, pues bueno, de compartir, de solidaridad con los semejantes, ¿no? Incluso puede sonar hasta extraño, pero incluso la, pues bueno, los que son satanistas, si se estudia, ¿sí? Lo que plantean los satanistas, o sea, la iglesia satánica, que existe una iglesia satánica, lo que plantean no es hacer el mal, lo que plantean es un individualismo extremo, ¿sí? Donde lo principal es el ser, el, 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 el respeto y la actuación individual como máxima expresión de la humanidad y que nada se debe de oponer a eso. Curiosamente suena muy de acuerdo al capitalismo, ¿no? El individualismo satanista, pero creo que hasta eso tiene aspectos positivos. Es decir, yo creo que todas las religiones tienen aspectos positivos y que pues cada quien es o tiene que ser libre de profesar y ya en una edad consciente y adulta, eh, reflexionar y razonar acerca si la religión que le tocó, en la que le tocó nacer, le satisface o no, le convence o no, y si le convence, pues bueno, quedarse ahí, profesarla o pues cambiarse. Y esa es una libertad que todos debemos de tener y de respetar, ¿sí? Entonces, yo compartiré, pues bueno, algunas anécdotas, algunas cuestiones, algunos enfrentamientos, cuestionamientos que yo he tenido a lo largo de mi vida en relación con la religión, cómo fue que llegué a la conclusión de mi fe, ¿no? Que es una fe en el Dios cristiano, en el Dios católico, en esa versión de Dios, ¿no? En esa versión de Dios que fue en la que, pues bueno, yo me siento más convencido y más a gusto, pero también, y reflexionaremos, repito, sin hacer un repaso exhaustivo de todos los elementos, todos los episodios reprobables, cuestionables, en los que se ha visto enfrascada la Iglesia Católica, sino más bien hablaremos de qué pasa, en qué situación se encuentra la Iglesia Católica a partir de la muerte de este hombre que muchos han elogiado, que siguen elogiando después de, pues bueno, después de estos dos papas altamente cuestionables, Juan Pablo II y eh, el, el, este papa que renunció a ser papa. Bueno, que más bien, pues bueno, no se puede renunciar, sino que decidió ya no seguir profesando el papado y que le abrió el camino a este papa, el primer papa eh, de esta región del mundo latinoamericano, argentino para más señas. Y también, hay que decirlo, de una de las órdenes más rebeldes, más cuestionadoras, al grado de que fue en su momento proscrita precisamente por la grilla, ¿no? Eh, Dicen por ahí que no hay peor política que la política negra, es decir, la política de las sotanas, y los jesuitas pues fueron perseguidos, desterrados, y después, pues bueno,
volvieron a funcionar y Francisco, además, el primero que lleva, el primer papa que lleva el nombre de Francisco, por eso no tiene Francisco primero, sino es el primer papa que tiene ese nombre. Si otro papa se pone el nombre o adopta el nombre de Francisco, será Francisco segundo. Pues sobre todo este Francisco, el, el nombre de este santo, de los pobres, y entonces pues estuvo lleno de significados y de simbolismos el papado de el primer papa latinoamericano y que, bueno, pues lamentablemente falleció, eh, y que, pues bueno, ahora se verá, pues bueno, cómo están las cuestiones políticas, las luchas entre los grupos, porque no hay que olvidar que son humanos y también tienen pasiones, tienen intereses, tienen vicios, tienen virtudes, es decir, son como todos los seres humanos, los jerarcas de la religión, más bien de la Iglesia Católica Vaticana. Y entonces, pues bueno, hablaremos sobre todos los retos que enfrentó y no deja pendientes, porque pues, también no son fáciles de resolver, pero que, pues bueno, habrá que verse quién queda como nuevo líder de esta iglesia, de la cual formamos parte, ya dijimos, 1.400 millones de personas en el mundo y por lo tanto, pues es una figura importante el líder de esta iglesia. Y pues bueno, y que es desde hace mm, un poco menos de 2000 años, porque como religión predominante, pues bueno, empezó unos pocos siglos después del nacimiento de, pues bueno, el principal eh, difusor o iniciador de esta religión, que es el cristianismo, y que pues llegó a convertirse y ha llegado a convertirse en la religión más influyente de la humanidad en los últimos 20 siglos y lo que llevamos del 21. Entonces, pues bueno, voy a platicarles acerca de esto, de mi experiencia, un poco de la historia de la Iglesia Católica y sobre todo, pues bueno, cuáles son los retos en la encrucijada, ¿no? En la que se encuentra en la actualidad la Iglesia Católica con la muerte de el Papa Francisco. Bueno, pues entonces, primero que nada, pues bueno, quiero contarles que, bueno, mis primeras, mis primeros encuentros con la religión, pues fue cuando me bautizaron. A mí me bautizaron el 2 de octubre de 1967 en la iglesia de Santiago Tlatelolco, donde un año después habría la masacre de estudiantes en la Plaza de las Tres Culturas. Entonces a mí me bautizaron allí un año antes porque yo nací a unas cuadras de ahí, en la colonia Guerrero, en Luna 74, departamento 10, allí es donde vivimos, mi familia. Y mi madre cuenta, y ahí tengo en el baúl las fotos, donde el padre me está bautizando. Y mi madre me cuenta que cuando el padre me estaba echando el agua, y yo lo tomé de la sotana y me agarré de la sotana. Y el padre me dijo, suéltame, Guillermo.
hay una foto muy chistosa donde yo estoy y el padre pues obviamente está hablando, diciendo el rito del bautismo y yo lo estoy viendo muy fijamente. ¿Quién sabe qué estaba yo pensando? Si es que pensaba todavía algo, si ya pensaba en algo, pero eso siempre me llamó la atención, el hecho de que yo tomara al cura cuando me estaba, pues bueno, me estaba bautizando, me estaba echando el agua en la cabeza, en la pila bautismal. Y bueno, ese fue, vamos a decirlo así, mi primer encontronazo del que, pues bueno, por testimonio de mis padres y de mi madrina, mi tía Clara, mi tía Cuca, así le decíamos mi tía Cuca, pues bueno, ella fue mi madrina de bautismo. Entonces, tiempo después, pues ya estando en la primaria, un día una compañerita que no era católica, sino que era evangélica, o sea, estaba en alguna de las iglesias evangélicas, que en ese entonces, en la colonia donde yo vivía, en Valle de Aragón, pues era una colonia nueva y pues esas colonias nuevas eran, pues bueno, eran eran caldo de cultivo precisamente para otras religiones competidoras del catolicismo, precisamente porque pues bueno, las personas que se cambian de casa, que se cambian de barrio y sobre todo en esas unidades habitacionales donde eh, de repente o sea, se mudan al mismo lugar miles de personas, pues bueno, salen de otra colonia, se cambian a ella y pues tienen que volver a reencontrar y a religarse con su propia religión. Entonces, en aquel entonces no había una iglesia católica en la colonia, fue construida la iglesia de Cristo del Valle años después. Entonces, pues muchos iban a otras colonias, a otras iglesias cercanas, de colonias cercanas, pero allí en la colonia no había. Entonces también allí, pues bueno, había muchos, eh, pues bueno, devotos de otras religiones que iban y pues trataban de ganar adeptos y entre ellos, pues bueno, eran esta familia de esta niña, Sandra, me acuerdo que se llamaba, muy alta, muy bonita, me acuerdo, que nos invitaba y también nos invitaba a su mamá ahí en la escuela, a la salida de la escuela o cuando coincidíamos ahí que nos veía, que fuéramos a la iglesia y que estaba muy bonito porque cantaban y rezaban y todo eso. Entonces yo le dije a mi madre que que si podía ir. En mi inocencia, pues yo le dije eso. Entonces mi madre no me dijo nada más que me dijo, espérate en la tarde cuando llegue tu papá. Y entonces ahí fue la única, la única conversación que tuve con mi padre acerca de la religión en ese sentido. Y mi padre lo único que me dijo fue, nosotros somos católicos. eh, y tú en lo único que tienes que creer en ese orden, y siempre me ha sorprendido el orden que me dio mi padre en lo que tengo que creer. Si tú, en lo único que en lo que tienes tú que creer es en tus padres, en Dios y en ti mismo. Y pues eso fue lo que yo crecí creyendo. O sea, yo siempre creí en mis padres, en Dios y en mí mismo. Un poquito menos en mí mismo, pero bueno, ya después corregiría eso y ya creería mucho más en mí mismo. Pero me llamó la atención que mi padre me dijera eso, que creyera primero en ellos, luego en Dios y luego en mí mismo. Y pues ya no fui, o sea, ya se me quitó la curiosidad. Tiempo después tuve, bueno, tengo porque todavía, aunque ya no nos tiene muchísimo tiempo que ya no nos vemos y no platicamos, pero en esa época
en esa época de la adolescencia, de la entrada de la adolescencia, mi mejor amigo de esa época pues fue el maestro, ahora maestro, Fernando Santamaría Meléndez, que él era mucho más devoto de la Iglesia Católica. Su hermano Wilber había estudiado en el seminario, no siguió, no culminó con la carrera porque, pues bueno, pues le ganó el mundo, le ganó el mundo, entonces no era su vocación, no fue su vocación ser. Y Fernando, pues fue siempre monaguillo de la iglesia y hacía, este, pues bueno, siempre estuvo muy interesado en todos esos ritos. Él leía, le gustaba mucho leer sobre eso y teníamos largas discusiones acerca de lo que significaba Dios y cuál era qué era el verdadero Dios. A mí me gustaba mucho que me contara la estirpe de Cristo, que me hiciera el recuento de la estirpe de Cristo, eh, Jesús, hijo de José, José, hijo de, así hasta llegar hasta Adán, que está en la Biblia, ¿no? Entonces eso me parecía una proeza, ¿no? Que él supiera el árbol, la estirpe, el árbol genealógico de Cristo. Pero una de las más cosas que más recuerdo fue precisamente que llegamos a la conclusión de que si algo palpable podría ser llamado Dios, el origen del universo y que lo que deberíamos de adorar, pues era el átomo de hidrógeno, a partir del cual se creó el universo, fue el primer elemento del universo. Eso era lo que nosotros dedujimos en nuestras especulaciones bastante, eh, pues sí, bisoñas, pero pues eso nos dejó, por lo menos a mí me dejó satisfecho. Fernando después, pues bueno, tuvo una crisis existencial y pues bueno, él estudió historia, se dedicó y luego pues la vida nos llevó por cada quien por su camino, pero esas fueron las primeras disquisiciones en relación con la religión que yo tuve. Y bueno, obviamente, pues a mí mis padres, pues bueno, me llevaron a los diferentes ritos para cumplir con los diferentes sacramentos. Obviamente, pues una de las partes fundamentales de la formación de cualquier católico, pues es ir al catecismo para, además de, pues bueno, de ir a la misa, pero ir al catecismo para prepararse para la primera comunión. Entonces, pues bueno, una vecina, ella era la que impartía el catecismo en la iglesia, Mari, que pues bueno, yo tendría 10 años y yo la veía preciosa y además tenía sus sobrinos y una niña también más o menos de mi edad, un poquito más chica, que se llamaba Fanny, y eso pues ya para esa edad a mí era un aliciente, ¿no? Adicional para ir al, al catecismo. Entonces a mí, pues bueno, además de ir por eso, también iba porque, pues bueno, me llamaba la atención el librito que nos daban del catecismo y donde, pues ahí empezó propiamente dicho el cuestionamiento, porque, pues bueno, todas las historias que se contaban y que nos decían que tenía que hacerse y todo eso, pues bueno, me llamaba la atención, pero realmente allí yo no cuestioné nada ni dije nada, yo simple y sencillamente me aprendía las oraciones y pues bueno, ya me prepararon para el catecismo, que diga para la primera comunión, hice mi primera comunión. Yo creo que para muchos también es memorable lo que te dicen que no debes de masticar la hostia, sino que la debes de mantener en tu boca y dejar que se disuelva, pero entonces te pega en el paladar y entonces
estás todo el tiempo tratando de despegártela, pues el cuerpo de Cristo, porque pues bueno, ese es uno de los elementos más, pues yo creo que más pues impactantes para los niños, para los que empezamos, y no digo nada más para los niños, sino para las personas, cualquier persona, el, el, el rito de la transubstanciación, que es que en la misa se convierte el pan, la hostia en el cuerpo de Cristo y el vino en la sangre de Cristo. Y a través de compartir la sangre y el cuerpo de Cristo, formamos la comunidad cristiana. Es un rito después, tiempo después, pues ya estudiando, pues me doy cuenta de que eso es una cuestión muy poderosa para crear comunidad, digo, pero eso, y digo, y además que rememora, pues bueno, la última cena, bueno, y todos los ritos que están ligados precisamente a los mitos. Ya después, todo esto, todo este estudio de los mitos, los ritos y la cultura me interesará estudiarlo eso precisamente también para ver cómo se conforma la literatura, porque esa es una de las cuestiones fundamentales, que a través de los mitos que son todas esas historias contenidas en la Biblia, se convierten en ritos, es decir, son mitos llevados a la acción en algún momento, algunos, y a través de los sacramentos, y con eso se crea, se le da sentido a la existencia. Entonces eso, te digo, eso ya lo estudié y lo entendí después, pero en ese entonces pues sí me parecía a mí una cosa extraordinaria tener que comer la carne de Cristo. Curiosamente después descubriría que es el cristianismo, en este caso y sobre todo en este caso el catolicismo, pues es una religión teofágica, es decir, nos comemos a nuestro Dios simbólicamente, o sea, pero es teofágica, o sea, nos comemos a nuestro Dios. Y después, pues bueno, la figura propiamente dicha de Cristo, sobre todo la de Cristo crucificado, ¿no? Porque hay muchas formas, e imágenes de Cristo, de Jesús, y pues cada una de ellas tiene su propia mitología, su propia simbología, su propio simbolismo, pero obviamente el de Cristo en la cruz pues es sumamente también impresionante para quienes pues estamos empezando a introducirnos en la religión y pues bueno, ver ahí a ese Cristo eh, pues bueno, magullado, mancillado, sufriente, al punto de la muerte, y que se nos explique o se nos diga que Dios envió a su Hijo para que Él muriera por nuestros pecados, es decir, que luego de nosotros, o sea, que fuera el chivo expiatorio de todos los pecados que ha cometido la humanidad desde el inicio de los tiempos, o sea, desde el pecado original, y entonces a través de su sacrificio, Cristo nos redime de todos esos pecados. Eh, Ahí fue precisamente donde, pues bueno, yo sí me cuestionaba, pues bueno, y yo que, pues si tengo 5 años, 6 años, yo qué pecados pude haber cometido. Bueno, mi primer encontronazo con el pecado, con la falta, pues fue precisamente a los 5 o 6 años, cuando una vez estaba yo jugando en la recámara de mis padres
con una pelota y entonces pues yo estaba utilizando la cama como portería para aventarme sobre la cama y hacer unos paradones como Nacho Calderón, el portero de las Chivas, porque yo soy Chiva de corazón. Y en uno de esos lances, la pelota pegó en un Sagrado Corazón, un cuadro del Sagrado Corazón que estaba en la cabecera de la cama de mis padres, y un crucifijo. Eso hizo que se cayera y pues bueno, no se rompió, pero pues sí se oyó aparatosamente la caída del cuadro y del crucifijo, ante lo cual mi madre, pues bueno, obviamente me regañó y me dijo que me encara y que le pidiera perdón a Dios por lo que había hecho. Y yo lo hice, pues bueno, pues asustado y también eh, pues presionado por la gravedad de la voz de mi madre al decirme eso, que tenía yo que pedirle perdón a Diosito por haber hecho eso. Y yo en mi mente infantil, yo recuerdo que yo llegué a pensar, pero pues yo no lo hice con intención, fue un accidente. Y yo creo que Dios pues entiende que yo no lo hice con maldad, yo no me consideraba un niño malo, no lo hice con maldad, no lo hice para pegarle, sino pues bueno, esas cosas suceden y de todos modos yo le tuve que pedir perdón a Dios. A mí eso me marcó mucho en la concepción de que, pues bueno, Dios no es un Dios comprensivo y mucho menos con los niños, sino que ese Dios que se me inculcó, pues era un Dios implacable, ¿no? Como como una gran autoridad a la cual hay que rendirle respeto y hay que tenerle miedo y hay que pedirle perdón por cosas que uno no hizo intencionalmente, pero bueno, esa fue la idea que yo guardé durante muchos años acerca de Dios. Sin embargo, mis padres no eran, no, sobre todo mi madre, que en la sociedad mexicana, pues mucho de eso es también eh, tarea de las madres, sobre todo en esas generaciones, ¿no? Quién sabe si ahora ya las madres más jóvenes o incluso las madres de mi edad, de mi generación, pues sean así como fueron nuestras madres, que eran las encargadas precisamente de inculcar la religión y llevar todo eso. Mi madre no era especialmente devota, sí tuve familiares que sí eran muy devotos y que observaban todas las cuestiones de la iglesia, que participaban mucho en la iglesia, pero mi madre no lo era así. Mi madre pues sí prendía sus veladoras, tenía sus estampitas de sus santos, le rezaba a sus santos. Yo nunca fui devoto de eso, ni siquiera tan devoto de la Virgen de Guadalupe. A mí más bien lo que me interesó estudiar e investigar, pues fue precisamente en términos de la historia, ¿no? La antropología por ejemplo, del guadalupanismo en México y también de la historia de del cristianismo y del propio Jesucristo y cómo se conformó la, la iglesia y cómo se conformó y quién era la figura de Cristo, ¿no? Cómo se fue creando eso. Eh, en ese entonces, pues obviamente no se, se estimulaba demasiado el estudio y el cuestionamiento. Eso fue ya hasta estando en la universidad y después de la universidad y hasta recientemente, pues
dedicado a estudiar y a reflexionar y a entender sobre todo todos esos elementos acerca. Pero vamos a decirlo así, mi interés, mi fascinación sobre la religión es más allá de la propia fe y tiene que ver más bien con el conocimiento, con entender cómo ha sido que este pensamiento, estas ideas acerca de una persona que pues se ha establecido que no es probable que no haya existido o que si existió no existió en la forma en como se nos ha contado que fue, sino que más bien pues bueno, es una construcción social, es una construcción cultural de una colectividad ávida de redención y de explicación acerca de su lugar en el mundo y que luego será adoptado y sobre todo secuestrado por el poder y que se convertirá en una de las instituciones más poderosas de la historia reciente de la humanidad, ¿sí? Eh, que es precisamente la Iglesia Católica y bueno, y después, pues bueno, el cristianismo con sus vertientes protestantes, todo. Y después de la misma historia, de los mismos, de la misma raíz, que es precisamente, bueno, no hay que perder de vista que el cristianismo se deriva del judaísmo. Es decir, curiosamente, a uno no le cae el 20, así no hasta después, cuando ya te pones a pensar y a reflexionar, pues que Jesús era judío y que su religión no era cristianismo. El cristianismo es algo que se inventa después, fundamentalmente San Pablo, Pablo de Tarso, que es el principal propagador y propagandista y difusor de eso que después se fue conformando como el cristianismo, pero que Cristo no era cristiano, Cristo era judío, o sea, era un rabí. Eso no lo entiende después, eso no lo entiende uno en el momento, pero si uno estudia y se da cuenta, pues bueno. Y además, la otra cosa, que no se nos hace explícito que el Antiguo Testamento es, es el libro de los judíos, o buena parte de los libros de los judíos, de la historia de los judíos. Entonces, ahí es cuando uno se empieza, o por lo menos en mi caso, se empieza uno a cuestionar eh, que fueron los propios judíos los que eh, llevaron a Cristo a que fuera crucificado por los malvados romanos, ¿no? El imperio romano, que los tenía sojuzgados y ahí uno se pregunta, pero pues ¿por qué, no? ¿Cuál es la razón por la cual los propios judíos se entregan al que él se proclamaba como su Mesías? Y después uno ya entiende que pues bueno, en rigor, los judíos todavía siguen esperando a su Mesías y que no reconocen a Jesús como su Mesías y que en un momento dado hubo una intención de que hubiera una unión y una continuidad del judaísmo y el cristianismo, pero pues no se llegó a buen término esa intención y pues cada quien después siguió por su lado, los judíos por su lado y el incipiente cristianismo pues llegó a el poderío de sus ideas, de cómo se fue conformando toda esta mitología, todos estos relatos alrededor de ese personaje en que se fue convirtiendo Jesucristo, pues bueno, lo fue después valorado, apreciado
y convertido en una fuente de unión, de unidad, pero sobre todo también de dominación para los pueblos, sobre los pueblos de los gobernantes, sobre pues muchísima gente en la Edad Antigua, en la Edad Media y en la modernidad hasta la fecha. Entonces, no hay que perder de vista de que las religiones son hechas por los hombres, son producto de la dinámica social, política, cultural de la humanidad, de cada sociedad, y pues por eso también existen diferentes religiones y diferentes creencias. Todo de acuerdo, pues bueno, con la historia de cada pueblo, de cada cultura. Y pues nada, a nosotros nos ha tocado formar parte de esa gran tradición que proviene, pues bueno, desde bueno, el judaísmo, después el cristianismo y después vendrá pues otra vertiente también derivada de esa primera, del judaísmo, que es el islam, con con otro profeta, con otros mitos, otra religión, con otro libro, ¿no? Porque pues bueno, eso es lo que se llama estas tres grandes religiones, el judaísmo, el cristianismo y el islam, son las religiones del libro. Que eso es lo que nos lleva precisamente, pues bueno, a la importancia, ¿no? De que el libro constituye el elemento de poder de la religión. Es decir, lo que está en el libro es lo que va a determinar, ¿sí? Lo que va a ser y lo que va a contener lo que las historias, los mitos, los ritos, y va a ser el objeto fundamental de la religión. En el caso pues, de los judíos, pues todos sus libros, la Torá. En el caso del cristianismo, pues bueno, la Biblia, el libro de libros, nada más y nada menos. Y el Corán en el caso del Islam. Entonces es muy interesante cómo a partir del libro hay eso. Y que también a partir de la difusión masiva del libro, es decir, posibilitada gracias a través de la imprenta, precede el gran cisma, el primer gran cisma de la iglesia católica, ¿no? Y que se convertirá, pues bueno, en la reforma protestante, luego en la contrarreforma, hasta que finalmente, pues bueno, ya en la actualidad hay muchísimas, para los católicos son sectas. De hecho, el cristianismo o las iglesias cristianas, incluida la católica, pues también es una secta del judaísmo, es decir, se seccionó, pero la palabra secta pues ha sido tomada como por parte de la Iglesia Católica fundamentalmente, que todas las que no son católicas, todas las iglesias cristianas que no son católicas, salvo la Iglesia Ortodoxa, con la cual se lleva ahí una relación cord- cordial, pero pues cada quien su onda. Es decir, son reconocidas las dos como vertientes de la misma vara, del mismo árbol. Todas las demás cristianismos son sectas y son falsas. La única verdadera es precisamente la católica. Digo, durante mucho tiempo, pues ese fue la bandera y el problema que llevó a la gran cantidad de guerras y de muertes que en nombre de la religión se han llevado a cabo en la historia de la humanidad, en la historia de estos 2000 años y cacho que lleva
lleva la humanidad con esto. Bueno, eh, cuando yo, pues bueno, a los 17 años, yo llegué a la conclusión de algo que plasmé en un poema y que escribí y que está en mi libro Desde la Patria del Insomnio y que se llama Dios me necesita. Tiene un epígrafe de Guadalupe Amor que dice, ¿quién soy yo para hablar de la soberbia, mi peor pecado? A los 17 creí haber resuelto todas mis dudas metafísicas. Concluí que no necesitaba a Dios y fui feliz. Nunca le importuné con minucias o suspiros. Mas ahora cuenta me doy que a pesar de su omnipotencia, Dios me necesita más que yo a Él. Necesita de mi fe para existir, necesita que lo nombre como al mundo para ser. Esto, a esa conclusión llegué a los 17 años. Dios me necesita más que yo lo necesitaba a Él, eh, porque creo que esa es una también, es una de los orígenes precisamente de las religiones. Los seres humanos tendemos a tener la necesidad de explicarnos por qué estamos aquí, por qué venimos aquí, y también de pedirle misericordia a eso que no entendemos, ¿no? Que se remonta desde que empezamos a tener conciencia y a preguntarnos qué es eso. Primeramente, primeramente, ¿qué es eso que sube todas las mañanas y recorre el cielo y se esconde en la noche y desaparece? Y luego, ¿qué es eso? ¿Qué es eso otro brillante que aparece en la noche y se esconde? Y luego, ¿qué es eso que suena en las tormentas? Perdón, déjenme tomar tantito. Que eso se suena cuando suena la tormenta. Pues no sabemos. No, el hombre no sabe, el ser humano no sabe, no sabía que era eso y entonces empezó a llamarlo Dios, dioses, los dioses. Y así se crearon los dioses. Ya después aprendimos que pues vivimos en un sistema solar, en el universo, y que el sol pues es la estrella, la estrella principal de nuestro sistema solar y bueno, ya nos trascendimos de eso. Y sin embargo, pues todavía en la actualidad, y luego el saber qué son las estrellas y que lo que vemos en el cielo estrellado, pues, y lo que consideramos las constelaciones, pues en realidad son estrellas que muy posiblemente ya hayan dejado de existir, millones de ellas ya hayan dejado de existir, y que son la luz que todavía está llegándonos. ¿Y por qué? Porque se encuentran a millones de años luz y la luz se tarda mucho en llegar y llegar y nosotros verla, pero nosotros pues lo vemos, las vemos juntas y cuando en realidad están separadas por miles y miles de kilómetros, pero nosotros seguimos creyendo o preferimos creer que esas estrellas tienen alguna incidencia en nuestro destino y en las cosas que nos pasan. Eh, porque hay una necesidad genuina de encontrar respuestas a lo inexplicable. Y a pesar de que seamos o que nos creamos ya a estas alturas de la civilización, de la humanidad, que tenemos todas las respuestas,
hay muchísimas preguntas y muchísimas dudas que no van a ser o que no han sido respondidas y quién sabe si vayan a ser respondidas y que precisamente la religión encuentra o ha encontrado una forma para que las personas encuentren paz, apacigüen esa angustia ante lo que no saben que va a suceder eh, o por qué suceden las cosas. Y pues las personas pues prefieren creer en eso y seguir creyendo en esas cosas que les dan paz. Hay otro poema, quiero leer otro poema que se llama Dios, precisamente, que es también una explicación de, para mí, dónde está Dios y qué es Dios. Dios, ¿dónde está? Yo lo busqué y no quiere hablarme. Esperen un momento. Acaba de tocar con sus dedos en mi ventana. Está comenzando a llover. Entonces, eh, durante buena parte de, pues bueno, de mi adolescencia, después de una parte de mi etapa adulta, pues bueno, esta conclusión de que Dios me necesita más que yo a Él, porque yo a lo largo de mi vida, yo no he, para mí Dios no es algo o alguien a quien yo le tenga que pedir o que sí o que exista para que yo le pida cosas a través de los rezos. Eh, y que si yo tengo mucha devoción, Dios va a ser benévolo conmigo y me va a ayudar para que yo consiga mis objetivos o para que sucedan cosas que yo no quiero, yo quiero que sucedan y que se arreglen. Porque eso es es una tendencia que existe en el cristianismo y en la Iglesia Católica, que es esta onda de que pues, las personas lo que quieren de Dios es que Dios les dé cosas, y les ayude en cosas, y les cumpla cosas. Y yo creo que Dios no está para darnos cosas o para evitar cosas. Yo creo que hay cosas inevitables, digo, en la lógica del Dios cristiano, el Dios católico, donde se dice, bueno, Dios todo lo ve, todo lo sabe, Dios está en todas partes, nosotros somos creación divina. Entonces, si Dios sabe todo lo que ya pasó, lo que está pasando y lo que va a pasar, no hay forma de modificar lo que ya Dios determinó. Si algo o alguien, si algo se va a acabar, se va a acabar. Si alguien se va a morir, se va a morir. Precisamente el único que sabe cuándo van a suceder las cosas es Dios. Y se dice, las razones de Dios son inexplicables. O sea, no podemos saber qué es lo que quería Dios, cuál es el motivo por el cual suceden las cosas. Uno es el que le tiene que encontrar ese sentido a las cosas que suceden como algo que, y eso es lo que a muchas personas les da calma ante su angustia, ante el no saber. Dicen, bueno, Dios sabe por qué hace las cosas y yo soy el que tengo que descubrir por qué Dios hizo esto y me pone en esto. Y entonces mucha gente pues acepta, al aceptar el destino, la fatalidad de las situaciones y de las cosas que nos suceden todos los días, pues la gente encuentra un poco más de calma y de paz espiritual al decir, bueno, pues Dios me está poniendo a prueba o Dios quiere que yo haga algo, pero sobre todo pues es la cuestión de que fundamentalmente
Uno, Dios nos manda a este valle de lágrimas, como se dice, y uno tiene que arreglárselas ya estando, porque precisamente para eso Dios nos dio la razón, la inteligencia y nos dio el libre albedrío. Es decir, nosotros decidimos qué hacer y decidimos si está bien o está mal. Bueno, eh, entonces yo, más o menos como a los 25 años, tuve pues el interés, no quiero decir una crisis existencial, pero sí el interés de explorar otras religiones, de enterarme de qué son otras, de qué son las otras religiones, sobre todo pues para tratar de pues dilucidar, ¿no? De encontrar satisfacción a mi curiosidad y a mi necesidad de explicación. Entonces leí muchas cosas de otras religiones, leí la propia Biblia, leí libros sobre la religión, eh, religión del cristianismo, leí también sobre el judaísmo, leí también sobre el budismo, leí también sobre otras vertientes, el confucianismo, no el confucianismo, el confucianismo, y también leí a muchos filósofos. Leí filosofía, leí cuál era la explicación y a la larga, pues me terminó convenciendo, pues que bueno, el cristianismo, el catolicismo, o sea, el cristianismo como religión y el catolicismo como iglesia, pero también me convencieron filósofos, sobre todo dos filósofos, Friedrich Nietzsche y Arthur Schopenhauer. Y ahí fue donde ya dije, bueno, es lo que me convence eh, Schopenhauer. Primero Nietzsche, que Nietzsche dicen que es nihilista, pero yo más bien creo que es vitalista. Nietzsche, que habla precisamente de que, y cuando habla del superhombre, independientemente de las tonterías que la gente prefiere, que no, prefiere creer antes de leer, ¿no? En lugar de sumergirse y de tratar de entender, que es bastante complejo, porque yo creo que a veces el mismo Nietzsche no se, ni se entendía él mismo, pero bueno, lo que uno puede inteligir acerca de, por ejemplo, el superhombre, y cuando él habla dice, Dios ha muerto, en el sentido de que pues ya hemos dejado de creer en él debido precisamente a nuestro, pues bueno, nuestra mayoría de edad como humanidad. Y entonces, si Dios ha muerto, si nosotros lo matamos, si la sociedad lo mató, no lo mató Nietzsche, lo mató la sociedad, ¿ahora en qué vamos a creer? No queda más que creer en uno mismo, en el hombre, y es decir, en el superhombre, es decir, en el hombre superior, es decir, el hombre que ha superado a Dios, porque Dios ya no es necesario. ¿Y qué vamos a hacer con eso? Pues bueno, él lo plantea ahí, bueno, plantea en términos literarios, filosóficos, las diferentes etapas del hombre para llegar a ser el superhombre, y sobre todo el eterno retorno en el cual el planteamiento es eh, lo que decidimos hacer de nuestra vida, hay que hacerlo como si fuéramos a regresar. Si hubiera otra vida, hay que hacer las cosas de la vida como de la mejor manera y disfrutarlas de la mejor manera para que cuando regresemos,
vivamos lo mismo porque gozamos de esa misma vida. Es decir, finalmente, al no comprobarse el retorno a través de la reencarnación o lo que sea, hay que vivir la vida como si no hubiera retorno. Eso es lo que yo entresaqué y entiendo acerca de Nietzsche. Pero es Schopenhauer, que además lo leyó Nietzsche, pero Schopenhauer, que además llegó muy joven a esas conclusiones y que básicamente, y voy a ser súper eh, sintético, primero que nada, Schopenhauer lo que dice es que la vida es sufrimiento. Nacemos para sufrir. Es decir, desde que nacemos, nacemos para sufrir. Ese es el signo y la situación en la que todos estamos. ¿Por qué? Porque sufrimos por todo, por tener, por no tener, desde que salimos del vientre de nuestra madre, eh, tenemos frío, tenemos hambre, es decir, empezamos a sufrir y entonces tenemos que superar eso, el sufrimiento. Y la segunda cosa que dice Schopenhauer es que la vida es una mierda. Precisamente por eso, porque es sufrimiento y entonces la vida es una mierda. No es un gozo vivir, vivir es una mierda. Entonces, Schopenhauer dice, bueno, pero ya estamos aquí, entonces, ¿qué vamos a hacer? La vida es sufrimiento y la vida es una mierda, ¿qué vamos a hacer? ¿Nos la vamos a pasar quejándonos? Dice, pues no, hay cosas que pueden mitigar eso y que pueden hacer disfrutable este paso por esta existencia que pues nos tocó llegar a ella. Y él sobre todo dice las dos cosas. Una dice es la admiración de la belleza y la creación de belleza. Es decir, la admiración de la belleza de la naturaleza, la admiración de la belleza de las otras personas, la admiración de la belleza de la creación de las otras personas, pero también nosotros podemos crear belleza. Y esa belleza se manifiesta en el arte. El arte es lo único que nos salva de que esta vida sea una monserga. Eso a mí me convence. Pero pues bueno, allí está afuera Dios, o sea, Dios, dice Nietzsche, hemos matado a Dios, entonces ahora en quién vamos a creer. Y Schopenhauer, pues bueno, también eh, no atiende mucho a esas cuestiones. Y sin embargo, yo me pregunto, ¿qué vamos a hacer con nuestra vida? ¿Sí? ¿Qué vamos a hacer con nuestra vida? Eh, ¿En quién vamos a creer? ¿Vale la pena creer en esto, en lo que nos han inculcado, en lo que vemos cuando investigamos y vemos que, pues sí, hay varias religiones, pero pues ser musulmán también es una friega. Ser, digo, verdaderamente seguir los preceptos del Islam es una friega. Ser budista también es una friega, o sea, la anulación del ego, ¿no? Para apagar los apetitos y el deseo, para llegar a la luz, llegar a la paz. Híjole, es una friega, o sea, verdaderamente seguir, ser, y digo, y también seguir los preceptos del catolicismo, del cristianismo, en cualquiera de sus formas, al pie de la letra para como lo plantean las iglesias, pues también es difícil. Entonces, ¿qué conclusión he yo a la que he llegado? Primero, Dios, si Dios está en todas partes y Dios todo lo ve y todo lo sabe y somos creación de Dios, es decir, Dios está en todas partes, Dios también está dentro de mí. Es decir, Dios
sabe lo que estoy pensando, sabe lo que está haciendo, lo que estoy haciendo y sabe lo que voy a hacer. O sea, no puedo escaparme de Dios. No puedo escapar de Dios. Dios me está viendo en todo momento, me está viendo ahorita que me estoy rascando, está viendo que estoy grabando, eh, sabe lo que voy a hacer después de grabar esto, sabe lo que voy a hacer mañana, sabe cuándo me voy a morir, sabe todo. Pero además otra cosa, si Dios está en todas partes, Dios está también dentro de mí. Y por lo tanto yo soy parte de Dios. Es decir, yo también soy Dios. Entonces, lo único que nos limita, pues, es nuestra conciencia, porque nuestra conciencia es bastante limitadita, o sea, no somos parte de Dios, pero no somos Dios. No tenemos la capacidad de Dios para saber lo que va a pasar con nuestra vida, lo que pasa, el presente, el futuro, ni todo lo que hay, todo lo inexplicable que todavía hay. Sin embargo, somos parte de Dios. Dios está dentro de nosotros y no podemos escapar de él. Entonces, también yo creo en un Dios benévolo, creo en un Dios que nos ve tan desvalidos, tan pendejos, tan, tan insignificantes, que nos perdona y que nos observa y que sabe, como se dice, que en el castigo, en los errores que cometemos, ahí está la penitencia también. Y que no es que Dios esté presto a darnos el manazo o a castigarnos sobre lo que hacemos, no. Nosotros mismos somos los que nos castigamos porque nosotros mismos somos Dios. Entonces nosotros mismos nos castigamos, nosotros mismos provocamos lo que nos sucede, ¿sí? Y entonces en ese sentido, cuando uno llega, bueno, por lo menos cuando yo he llegado, yo que he llegado a esas conclusiones, uno se libera de la angustia, sobre todo la angustia existencial, y aprende uno a sobrellevar la vida y a gozar la vida y a disfrutar la vida, a pesar de que la vida, como dice Schopenhauer, sea una mierda y vengamos a sufrir, y tengamos que sufrir. Pero es con base en la reflexión, en el conocimiento, en el estudio, en la curiosidad y en el no asumir y no dejar que se nos imponga la visión de una institución, y es ahí, como diría el Quijote, con la iglesia hemos topado, Sancho, o dicen, posiblemente ni lo dijo el Quijote. Pero entonces, pues bueno, uno puede ponerse a leer y hay muchísimo para leer, pero yo un libro que les recomiendo muchísimo porque eh, emana, emana muchísima mala leche, ¿no? Eh, es el libro de Fernando Vallejo, de este escritor colombiano que se llama La puta de Babilonia, que es precisamente el, pues una compilación, eh, o sea, implacable sobre todas las atrocidades que que han hecho los jerarcas y la institución, quienes han formado la institución y que siguen haciendo los que han formado parte de la institución de la Iglesia Católica, ¿no? Dice, les voy a leer la cuarta de foros, dice, la puta de Babilonia, como llamaban los albigenses a la iglesia de Roma, según la expresión del Apocalipsis, saca a la luz el voluminoso sumario de los crímenes perpetrados en nombre de Cristo por su iglesia desde el año 323, en que apoyada por el emperador Constantino pasó de víctima a victimaria. Con el correr de los años, esta iglesia afianzó su poder, mandando a la hoguera a quienes disentían de sus opiniones o se oponían a su dominio, acusándolos de herejía. En tanto, el Papa de turno
juntaba bajo su triple tiara el poder temporal y espiritual y se declaraba pontífice máximo y vicario de Cristo en la tierra. Ya en nuestros días, Juan Pablo II dedicó sus últimos años de pontificado a pedir perdón por un centenar de sus crímenes. Escrita con gran rigor histórico, académico, esta obra de Fernando Vallejo desenmascara una fe dogmática que durante 1700 años ha derramado la sangre de los hombres y los animales, invocando la entelequia de Dios o la extraña mezcla de mitos del Oriente que llamamos Cristo, cuya existencia real nadie ha podido probar, una obra que desmitifica y agrieta los pilares de una institución tan arraigada en nuestro mundo actual. Lea quien se atreva no a cuestionar no a cuestionar sus creencias, sino a aceptar la realidad de los hechos, ¿no? Porque esa es una de las cuestiones. Hay que a la institución, y ahora ya pasamos ya pues al análisis de la institución actual, de los retos de la institución actual de la Iglesia Católica tras la muerte de Jorge Bergoglio, el Papa Francisco. Eh, Porque primero que nada, la Iglesia está formada por hombres, aunque bueno, en el Nuevo Testamento se haya establecido, bueno, ahí se dice porque nadie le consta que eso fue lo que dijo Jesús, que Pedro iba a ser, sobre esa piedra se construirá mi iglesia, y Pedro pues, fue el primer pontífice, o sea, el puente entre Dios y los humanos, y entonces, pues desde ahí se fue conformando como una institución humana, según ellos dicen, con eh, determinación o determinada por la voluntad de Dios, que ellos dicen que ellos son los intérpretes de la voluntad de Dios, que pues para empezar, pues nadie sabe cuál es la voluntad de Dios. Entonces, quedémonos con que es una institución humana que pues maneja y dirige a millones de personas que creen en ese personaje, el llamado Hijo de Dios Jesucristo y en sus enseñanzas y todo eso. Pero bueno, pero veamos cuáles son los elementos, digo, para no irnos tan atrás, ¿no? Para no irnos tan atrás, que precisamente lo que yo les recomiendo es que lean La puta de Babilonia de Fernando Vallejo, ¿no? Y que él, pues bueno, ahí hace un apasionado, este, pues una apasionada diatriba contra la iglesia y contra los miembros de la iglesia. Pero a mí lo que me interesa precisamente como católico y como persona interesada en el mundo, ¿qué va a pasar con este liderazgo que ahora está, pues bueno, que ha perdido a su máximo líder y que bueno, que entrará en todo el proceso para determinar quién lo sustituye, pero cuáles son los problemas con los que se encuentra en la actualidad, cuáles son los principales problemas de la Iglesia Católica que se encuentra en esa encrucijada. Digo, hace en los siglos, en el siglo, cuando fue la Reforma Protestante, pues eran unos problemas. Eh, Cuando fue la Revolución Francesa eran otros problemas. Ahorita, ¿cuáles son los problemas de la Iglesia Católica? ¿Cuáles son los desafíos? Y bueno, por principio de cuentas, sin que sea en orden de importancia, sino de nada más de numeración, pues la Iglesia Católica enfrenta, curiosamente no enfrenta
por contra lo que se podría pensar, no enfrenta una crisis de feligreses, es decir, de hecho ha habido un crecimiento de la feligresía, sobre todo en África, de 1.3, 1.4% en los últimos años. Entonces, no es que, al contrario, han crecido los adeptos, ¿no? Han crecido los adeptos de la Iglesia Católica. No es un problema de feligresía, es un problema más importante, es un problema de vocaciones. Es decir, cada vez hay menos personas interesadas en convertirse en curas, en formar parte de la institución, ¿no? De convertirse en curas. Precisamente pues por todas las, yo pienso que por todas las restricciones que plantea, pues el convertirse en sacerdote y todos los sacrificios que conlleva eso. Entonces, hay una crisis de vocación que, ¿cómo lo enfrentará? Pues yo creo que si son inteligentes, pues deberán de ser más flexibles en ese aspecto. Tendrán que hacer más flexibles las cuestiones y sobre todo también, pues el mundo ya cambió y está cambiando aún más y tendrán que abrirlo a las mujeres, a que las mujeres puedan ser ordenadas como sacerdotes o sacerdotisas o formar parte de la jerarquía y no nada más ser sirvientes y comparsas, ¿no? Como las monjas, que es el papel que han cumplido con muchos, sino empezar a formar parte de la jerarquía. El segundo es el que Bergoglio enfrentó pues, con energía y también pues haciendo un gran ejercicio pues de autocrítica también, aunque no haya sido muy aceptado, eh, aunque no haya sido, para muchos no haya sido suficiente, pues es el que tiene que ver con los abusos sexuales de desde mucho tiempo atrás y que han salido a la luz y que, pues bueno, algunos han sido atendidos, han sido castigados, pero también hay toda una serie de complicidades y de cuestiones que, bueno, pues lleva precisamente a eso, que es una exigencia, la reparación del daño, el castigo a los culpables, y pues bueno, el establecimiento de mecanismos precisamente para no permitir que sigan sucediendo, que se presenten en el futuro. Eso también es uno de los grandes retos que enfrenta. Luego está, pues, precisamente las luchas internas de los propios miembros de la iglesia, porque hay unos que quieren que todo siga igual y que al contrario se vuelva aún más conservadora, y otros que quieren ir abriendo precisamente esto que hablábamos, por ejemplo, el papel preponderante de la mujer dentro de la propia institución. Y bueno, además de pues todos los cambios eh, de la sociedad que estamos viviendo actualmente, pues toda esta cuestión de las cuestiones de género, pues no se diga la cuestión de la interrupción del embarazo, el derecho de las personas a determinar su propia identidad sexual. Pues bueno, esos son elementos también que tiene que discutir la propia iglesia. eh, pero, pues bueno, hay unos que sí están abiertos dentro de la propia iglesia, que están abiertos, ¿no?
a que se hagan reformas, a que cambie, a que se modernice, ¿no? Mientras otros, al contrario, quieren que se vuelva más reaccionaria, más conservadora. Y pues bueno, eso también son problemas, ¿no? De la, vamos a decirlo así, de la grilla interna. Otro elemento pues tiene que ver con las finanzas y la corrupción dentro de la iglesia y las relaciones de la iglesia con los gobiernos y también con los grupos de interés y hasta con el crimen organizado. Durante mucho tiempo, casi desde su creación y desde su configuración como parte importante del poder político en el mundo, la iglesia se ha asociado y ha tenido intereses y también internamente pues ha habido eh, múltiples investigaciones y evidencias de la corrupción y del manejo, sobre todo del dinero, de las grandes cantidades de dinero que maneja la iglesia por las limosnas, por las donaciones, por los recursos que maneja y que en muchos casos no son de ninguna manera supervisados, revisados por ninguna autoridad, vamos a decirlo así, ninguna autoridad terrena, ¿no? Entonces, eso también es un problema que pues obviamente lleva a que a que mucha gente pues no quiera formar parte de eso y pues bueno, eso. Eh, Otro elemento es precisamente la apertura al diálogo interreligioso, ¿no? Eh, Precisamente, pues bueno, yo creo que una situación de esta índole, pues bueno, tendrá que las diferentes, la Iglesia Católica tendrá que abrirse al diálogo con con las otras iglesias cristianas, pero también con las otras iglesias que no son cristianas, sobre todo el Islam, sobre todo con el Islam y pues encontrar vías para precisamente puntos de contacto, puntos de trabajo, puntos de comprensión y sobre todo bajarle a la confrontación y sobre todo al nivel de de los feligreses que pues creen que su religión es la única verdadera y que rechazan y discriminan a los que no son de su religión y bueno, pues hasta los llegan a agredir, ¿no? Los, judí los judíos, a los mus musulmanes, a los de cualquier otra religión y a los de otras iglesias cristianas también. Entonces, ahí es una cuestión también interesante que va a tener que enfrentar el nuevo Papa y sobre todo, pues bueno, que no es una cuestión menor, que es el de la secularización, es decir, el hecho de que el mundo, ¿no? Cada vez más, pues va dejando de creer y de tener necesidad de creer, ¿sí? Eh, en religiones. Por ejemplo, ¿cuál es el porcentaje que hay de creyentes en el cristianismo, en las diferentes religiones? ¿Cuáles son las religiones más extendidas del mundo? La primera religión es el cristianismo, con sus diferentes iglesias. 31% de la población mundial
forman parte de alguna iglesia cristiana. El 24% de la población mundial forma parte de alguna de las vertientes del Islam, que también sabemos que hay diferentes vertientes. El 15% forma parte del hinduismo y que, pues bueno, están precisamente en la India. El 7% de la población mundial profesa el budismo. El 16%, pues bueno, no profesa ninguna religión o está separado de esto. Son agnósticos, ateos o seculares. El 16% de la población. Religiones populares o tradicionales, 5.7%. Otras religiones, 0.8%. Y el judaísmo, 0.2%. Es razonable porque pues el judaísmo, vamos a decirlo así, propiamente, no es nada más una religión, es una cultura que está íntimamente ligada con el origen eh, de las personas. Es decir, es la religión de un pueblo, de de una colectividad que se asume como tal y que tiene que ver con de dónde proviene y de su sangre, vamos a decir, de su origen propiamente dicho como pueblo. Por eso no es que el judaísmo sea una religión que busque adeptos o que se extienda, sino al contrario, pues es una religión que no acepta a cualquiera, ¿no? Que tiene que estar, que se va transmitiendo a través de las generaciones. Curiosamente de ahí surge el cristianismo, que es la que se encarga de difundir la palabra de, de Dios a toda la humanidad. Y que eso es, pues bueno, la esencia del cristianismo. Es decir, en términos del relato que nos llega con el cristianismo, es que Dios envía a su Hijo para establecer una nueva alianza con toda la humanidad, no ya con un pueblo, como se estableció en la tradición judía, que era el pueblo judío era el pueblo de Dios, de Yahvé, y después pues Dios dice, no, ya no es nada más el pueblo judío, sino es todos los pueblos de la tierra, todo aquel que quiera incorporarse puede hacerlo. Y ya es precisamente por eso, es universal, se convierte en una iglesia universal que ya no tiene que ver con el origen ni con ninguna otra cosa, simple y sencillamente con la creencia. Entonces, he ahí una de las fortalezas, una de las fuerzas que hace que el cristianismo sea hasta el momento la principal religión en el mundo, con sus diferentes vertientes. Y bueno, y en el caso de la vertiente más importante, más numerosa, pues es el catolicismo, que como ya dijimos, pues bueno, su principal líder pues acaba de morir. Y entonces pues ahora pues bueno, ya no es y tampoco yo soy tan conocedor de los vericuetos de la grilla vaticana. Inmediatamente ya están soltando como si fueran partido de fútbol, quién podría ser, quiénes son los candidatos, ¿no? Eh, Creo que coincidió muy oportunamente, pues, esta película de Cónclave, ¿no? Eh, para que apareciera, pues, esta cuestión de la sucesión y, pues, bueno, ver y la realidad, la ficción copia de la realidad y luego a veces la realidad imita la ficción. Pues habrá que ver cómo se dan
pues el equilibrio de fuerzas internas y hacia dónde quieren llevar sus jerarcas a la religión, con base pues todo en estos elementos, en estos problemas que bueno, pues son los recientes. Bueno, ya para terminar, pues quiero aclarar que bueno, pues si les pareció interesante algo de lo que yo he platicado, que bueno, seguramente pues muchos tendrán otras historias también acerca de su experiencia con con su experiencia de la religión, de las con la iglesia, con Dios, pues que lo compartan ahí dejando mensajes, comentarios en el video, que lo compartan si es, si es interesante, si ustedes consideran que es interesante, me ayuda mucho la difusión y el compartir pues estas charlas, estos videos, que pues en esta ocasión, pues bueno, por la oportunidad y por la importancia, pues bueno, como decíamos, tuvimos que cambiar el orden, pero en la próxima edición, pues bueno, hablaremos precisamente de lo que teníamos planeado, que es sobre pues este enfrentamiento, esta también lucha entre la cultura cervantina y la cultura inglesa comandada por Shakespeare, cuál es el que tiene mayor trascendencia, por qué debería de ser considerado con mayor trascendencia, mayor importancia a nivel universal. Y bueno, pues vamos ahí también a desgranar eso en el próximo episodio. Pero mientras, pues bueno, les agradezco mucho haber llegado hasta acá. Por favor, denle like, compartan, difundan y también no olviden en inscribirse a Patreon para apoyarnos con su colaboración monetaria para seguir con este esfuerzo de compartir cultura y conversar y, eh, pues bueno, impulsar la, el diálogo e impulsar el compartimiento, el compartir ideas sobre lo que verdaderamente importa, que son los libros, la cultura, la inteligencia. Pues bueno, les agradezco mucho. Igual, pues bueno, les recuerdo que bueno, pues tenemos nuestros talleres de poesía, de narrativa, de creación literaria. En la en descripción del programa, ahí ustedes pueden encontrar la liga para entrar a mi página web, tundeteclas.wordpress.com. Y también, pues bueno, que compren mi libro, que consigan mi libro, que adquieran mi libro, Antología de lo Indecible, mi libro de cuentos, que ya está disponible en la librería Gandhi, las librerías del sótano y las librerías Educal. Pues bueno, eso es todo por hoy. Pues muchísimas gracias por su atención y pues nos estamos viendo en una cita próxima. Muchas gracias.